Kann zu viel. Años 2 veces. Da gibt es dann. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Desde Washington, Estados Unidos, se analizaron los desafíos que enfrenta la libertad de prensa en el continente en el marco de la 22ª edición de la Conferencia Anual de la CAF. Marty Baron, editor del diario estadounidense The Washington Post, Carlos Dara, director, fundador del medio digital salvadoreño El Faro, Roberto Pombo, director del periódico colombiano El Tiempo, y Carlos Raimundo, editor del diario argentino La Nación, conforman el panel Retos del siglo XXI para una prensa libre. Bienvenidos. Si quieren vamos en orden, señores. Marín, ¿cuáles son los grandes desafíos de la prensa en el siglo XX? Bien, bueno, yo creo que son muy similares a los que usted acaba de mencionar. Si tuviera yo al menos tres de los mayores retos, diría yo que en Estados Unidos tienen que ver con un modelo de desarrollo sostenible de la prensa, en particular de la prensa escrita, la tradicional, los periódicos, y esas presiones van a continuar, no se van a disminuir con el tiempo. Las presiones de Internet, muchos lectores están yendo a diferentes sitios, quienes pautan van a diferentes sitios y con eso la base fundamental económica de la prensa se ha alterado y se ha alterado permanentemente. Número 2, actualmente en los Estados Unidos diría yo que el mayor reto es la administración actual, que ha lanzado un ataque a la prensa que ha comenzado durante estos 2 años en los que Trump ha conducido su campaña presidencial antes de llegar a la presidencia. Él ha atacado a la prensa continuamente. Su esfuerzo es deslegitimar, marginalizar, demonizar la prensa y descalificarla como un árbitro independiente y en su rol tradicional que ha tenido en la democracia. Y su objetivo no es solamente descalificarnos como árbitros independientes, sino descalificar a cualquier árbitro independiente, a la Casa Blanca o a Donald Trump en sí mismo, las universidades, las cortes, agentes de inteligencia, todos están siendo descalificados como árbitros independientes. Y luego el número 3, diría yo, la difusión de desinformación, de noticias falsas a través del sistema de información. El ecosistema de información ha sido contaminado con falsa información y creo que es muy difícil ahora que el público sepa qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y esto nos lleva a un nivel de cinicismo, creer en lo que tú crees que puede ser posible y también en que solamente puedo creer en lo que yo ya creo con antelación. Gracias, Martín. Roberto. Bueno, aquí nos vamos a repetir mucho, sin lugar a dudas. Yo creo que el primer reto de la prensa es su subsistencia, la amenaza o la capacidad para sobrevivir en un medio que es dramáticamente cambiante en 2 sentidos. En un sentido, como se acaba de decir, es el modelo económico de los medios tradicionales está altísimamente amenazado y en ese sentido hay una especie de revolución sangrienta. Están cayendo las cabezas en la guillotina por cuenta de los desarrollos tecnológicos, de un cambio en el comportamiento de la gente, de un cambio muy importante en el comportamiento de la publicidad y de la manera como los anunciantes ponen publicidad en los medios tradicionales, y hay que tratar de que una de las cabezas que caiga en esa guillotina no sea la de uno. Para eso hay que reinventarse como medio, hay que entender que lo que está sucediendo no es un capricho de la economía, sino es una evolución natural del comportamiento de la humanidad y de su relación y manera de consumir los medios de comunicación, y que esta explosión de redes sociales, resultado de la tecnología, es mucho más una gracia democrática que una amenaza
a la libertad de expresión en sí misma. Dicho esto, aquí viene otra amenaza fundamental, y es que los medios tradicionales o los periodistas que nos consideramos que hacemos periodismo serio, tenemos que convencer con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, y tú lo has mencionado fundamentalmente con las unidades investigativas, convencer a la gente de que el sitio para estar son los medios serios. Nosotros tenemos un reto mucho más ahora que antes de demostrar por qué somos marcas tradicionales, por qué tenemos un comportamiento serio, y no necesariamente marcas históricas, puede ser periódicos, medios de comunicación nuevos y digitales, pero serios. Y aquí hago un paréntesis autocrítico que cuando lo hago en reuniones gremiales no gusta mucho, y es que yo creo que los periodistas tenemos que ser autocríticos de la ubicación que estamos adoptando en la sociedad. Los periodistas originalmente eran miembros normales de la comunidad que llegaban a los medios, y en los medios estaban dentro de la comunidad como unos individuos más, con capacidades de orientación, con capacidades de crítica y con capacidades de juicio, pero yo creo que los periodistas nos hemos convertido en una casta cuestionadora de la sociedad y hemos implantado la duda y la sospecha como mecanismo de relación con los poderes y en general con la sociedad, y es posible que esta proliferación de medios de comunicación electrónico nos esté pasando la cuenta de cobro y nos estén también estén dudando de nosotros. Por eso, con mayor razón, tenemos que ser mucho más cercanos a la comunidad de lo que hemos sido. Y hay un reto evidente en el caso de Colombia y otros países latinoamericanos, que es la violencia, el ejercicio de la violencia de grupos irregulares, particularmente relacionados con el narcotráfico, algunos insurgentes, otros no, cada vez menos insurgentes, pero que ejercen una presión sobre la comunidad y sobre los periodistas de tal magnitud que hace absolutamente imposible que en determinados lugares de la geografía sea absolutamente imposible considerar que existe una prensa libre, aunque el Estado teóricamente y los gobiernos teóricamente le den a los periodistas o a las personas la libertad de expresarse. Y uno último es la amenaza evidente que existe de dirigentes políticos y sobre todo de presidentes con alma dictatorial que están eliminando principios que se suponían absolutamente ganados para la sociedad y que se han ido perdiendo de una manera dramática. Venezuela y Nicaragua son uno de los casos que se han sumado al histórico de Cuba. Yo pondría esos temas como los grandes desafíos que tiene la prensa en estos tiempos. Gracias, Roberto. Carlos. Yo creo que efectivamente no vamos a diferir mucho en los desafíos a la prensa. A mí sí me gustaría, si acaso, aportar haciendo algunas precisiones o distinciones en algunas de las cosas que han dicho Martín y Roberto. Decía Roberto que efectivamente uno de los grandes desafíos de los medios de comunicación es subsistir, el modelo económico que está en crisis. Pero esto llevamos probablemente 15 años viéndolo, la crisis del modelo industrial, la crisis del modelo de negocios, y hoy enfrentamos otra cosa, y aquí es donde me gustaría hacer la diferenciación solo para ordenar tal vez o aportar otra cosa a la conversación entre los medios de comunicación como industrias, como empresas, y el periodismo como oficio. Antes el periodismo no estaba tan en riesgo, salvo la plaza laboral, pero la disciplina no estaba bajo el ataque en que se encuentra hoy, ¿no? Y en este sentido es que yo creo que deberíamos alertar a que ya no es solo el modelo de negocios, es la disciplina misma, es el sentido mismo de lo que hacemos, nuestro aporte a las sociedades, lo que hoy está bajo ataque. En Estados Unidos evidentemente es el caso más visible desde la llegada del presidente Trump, pero más que responsabilizar a una persona o un presidente de lo que está pasando, a mí me parece que deberíamos empezar a ver la elección de esa persona como la consecuencia de lo que está pasando, ¿no? Es decir, estas divisiones tribales de la sociedad, de las que hablaba antes el señor Ornstein, una sociedad dividida en tribus, además
que alimenta sus prejuicios a través del algoritmo, el mítico algoritmo en las redes, ¿no? Que vamos perdiendo cada vez más la plaza pública o el lugar de encuentro social para sostener debates o hacer frente a la crítica. Las redes sociales, lo que han traído estas tecnologías es también esto, el reforzamiento de los prejuicios de estas tribus. En momentos en que también parece que la historia empieza el péndulo a moverse hacia el otro lado, después de los años, particularmente hablo como latinoamericano, yo soy salvadoreño, estamos asistiendo, digamos, al final del sistema posguerra fría, ¿no? Este sistema en el cual se nos prometía democracia y a través de la democracia se nos prometía la solución a todos nuestros males sociales. Pues resulta que esta solución nunca llegó, ¿no? La globalización como modelo económico que nos iba a sacar a todos de la pobreza, pues resulta que eso tampoco pasó. Entonces estamos viendo de alguna manera el péndulo correr hacia otro lado, y en este sentido, si el periodismo es indispensable en los regímenes democráticos, cuando la democracia ya no es un valor tan intrínseco para las sociedades, el periodismo ya tampoco es un valor indispensable. Yo creo que estamos asistiendo a una coyuntura, perdónenme si sueno dramático o exagerado, pero donde hay fuerzas oscuras que cada vez han adquirido mayor poder a nivel global. Ya después hablamos, si querés, de la parte regional que me corresponde de Centroamérica, pero donde podríamos ubicar como antagonistas al autoritarismo de las democracias, ¿no? A las tribus como antagonistas de valores que habían permeado ya, como la tolerancia, como la inclusión, ¿no? Y del aislamiento y los nacionalismos como antagonistas también a el fenómeno de globalización, que fue lo que se abrió con el famoso fin de la historia que se había prometido. Estos, para mí, son las distinciones que yo haría solo para ir precisando sobre estos grandes desafíos que en líneas generales coincido tanto con Mari como con Roberto. Gracias, Carlos. Carlos Raimundo Roberts. Bueno, gracias. Preguntaba vos por los desafíos a la libertad de prensa o los desafíos de la prensa. Yo creo que ubicaría los viejos desafíos o los viejos ataques a la libertad de prensa y los nuevos. Los viejos son viejos pero activos, se mantienen todavía. Lo vemos, yo recibo todos los días el informe de la Comisión de Prensa, de Libertad de Prensa de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y todos los días hay un nuevo episodio. Todos los días, no se puede creer. En América Latina es increíble. Todos los días generamos algún nuevo episodio. Bueno, eso se mantiene, se mantiene. A los viejos desafíos se le agregan los nuevos. Los nuevos, digamos, sobre todo del mundo digital. Mundo digital extraordinario, que ya no sabemos cómo hacíamos para vivir sin ese instrumento digital con el que hoy hacemos absolutamente todo. Pero para la prensa trae un desafío extraordinario el mundo digital. Por un lado, ya sabemos, las fake news, los trolls, la manipulación a través del algoritmo. Antes nos asustábamos por los generales Videla, Pinochet, Chávez, Maduro, el general Trump. Ahora nos asustamos por el general algoritmo, ¿no? Es tremendo. Ya nos atacan de todos lados. Bueno, esos son unos desafíos digitales para la libertad de prensa. Y después hay otro que mencionaron acá, creo que todos, que es la sustentabilidad del negocio. Pero, claro, presentado así, sustentabilidad del negocio, parece que lo que estuviese en riesgo es el negocio de algunas empresas. No, lo que está en riesgo es un derecho humano, el derecho humano de la gente a estar informada. Y yo creo que como se está dando en el actual ecosistema informativo global, la gente cada vez tiene más información y cada vez está más desinformada. A ver, dos primos hermanos, la libertad de expresión y la libertad de prensa, que iban de la mano a todos lados, ahora casi están en conflicto. La libertad de expresión, que nunca ha sido tan grande como ahora, todo el mundo puede expresarse a través de todos los medios, de todas las redes, y eso compite, creo yo, con la libertad de prensa. Cada vez hay más información circulando, pero
¿Quién cura, para decirlo en términos artísticos, esa información? ¿Quién la ordena? ¿Quién la edita? En esta sala, por ejemplo, hay mucha gente, gracias por venir de paso, hay mucha gente, si dijéramos nadie puede hablar acá, estaríamos cercenando la libertad de expresión. Si le dijéramos, vamos, hablemos todos juntos ahora, todos, vamos, ya. Bueno, estaríamos en un problema, porque ¿qué habría? No habría información, habría ruido. Lo que tiene que plantearse, me parece, el mundo, no es el problema de 4 o 5 empresas periodísticas o de 5.000, me da igual. Lo que tiene que plantearse el mundo es que estamos yendo hacia sociedades que van a estar desinformadas, donde no hay el trabajo de periodistas, de editores, que dicen, bueno, acá hay un mar de información que se vuelca sobre vos. Bueno, yo te lo ordeno, te lo jerarquizo, te ayudo a que lo comprendas. Bueno, toda esa curación, toda esa edición del contenido, que es la información, que es el trabajo de los periodistas en las empresas periodísticas, está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Porque el 80% de la publicidad mundial se la llevan 2 jugadores, Google y Facebook. 80% de la publicidad mundial. Por lo tanto, deberíamos empezar a preguntarnos si no es una situación monopólica, tu trabajo como abogada, Catalina, trabajo de las legislaciones. En Europa se está viendo que empiezan a ponerle algunas trabas a Google y a Facebook, pero creo que el desafío global es preguntarnos si queremos seguir hacia una sociedad con mucha información, pero sin libertad de prensa, sin periodistas y sin empresa periodística. ¿Cómo hacer para que un grupo de WhatsApp tenga, digamos, para que no tenga mayor credibilidad que el periódico más importante de Colombia, que tiene el periodismo de investigación más fuerte? ¿Qué hacemos para que la gente pues entienda que ese grupo de WhatsApp puede estar desinformado? La respuesta fácil es hacer las cosas bien. Sí. Porque solo hacer las cosas bien periodísticamente, es decir, periodismo de investigación contrastado, éticamente serio, eso es lo único que se puede hacer en términos generales. Pero también yo creo que hay una exageración en el concepto, es decir, hay evidentemente una nueva forma de expresión, hay mentiras en los procesos electorales, ¿sí? Pero no necesariamente porque haya perdido el que nosotros queríamos quiere decir que ganó porque era una mentira. Eran más. Posiblemente hubieras ganado el otro sector por muy poquito, pero digamos, no creo que estructuralmente la sociedad colombiana hubiera pensado distinto, muy distinto, si esas mentiras hubieran sido atajadas a tiempo. Lo que evidentemente sucedió es que la sociedad estaba dividida en 2. Digo porque normalmente uno trata de magnificar los fenómenos de comunicación cuando no están de acuerdo con lo que uno piensa. Y a mí me da un poco de temor de que los periodistas hoy en el mundo, frente a esta proliferación de redes sociales, estemos como yo me imagino que estaba la Iglesia Católica cuando apareció la imprenta, es que empezaron a publicar cosas en las casas diciendo, chico, aquí el que habla soy yo. A mí no me van a publicar opiniones ni comentarios. Nos está pasando un poquito eso. Resulta que cualquier persona puede tener un alcance similar al nuestro en número y puede decir las mentiras que siempre se han dicho, pero ahora de una manera mucho más masiva. No hay ningún fenómeno nuevo. No hay ningún fenómeno nuevo. Es el volumen del parlante ha aumentado. Lo que pasa es que ahora un chisme o un rumor que se hacía en una casa y que solo lo oía la vecina, pues ahora lo oye una ciudad o un país entero. Entonces, repito, no se puede hacer nada distinto de hacer las cosas bien, porque nosotros no podemos convertirnos en policías de la información que no damos nosotros. Nosotros solo podemos competir seriamente para que la gente diga, estos son los que dicen la verdad, o por lo menos, no la verdad, porque la verdad es un concepto complejo, por lo menos son las personas que asumen la información con responsabilidad tal que nosotros consideramos que acercarnos a ella nos convierte en un medio confiable. Todo esto, digamos, la información del nazismo alemán, toda la información la hicieron unos ingenieros.
Es lo mismo que está pasando ahorita con Facebook. Unos señores están diseñando unos algoritmos y esos algoritmos establecen unas prioridades de gustos, de preferencias, de mensajes masivos. Es lo mismo. Ahora, mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más eficiente, si uno se cree. Pero no hay nada distinto bajo el sol. Esto que estamos viendo lo hemos visto ya mucho tiempo y no debemos asustarnos demasiado porque nos tocó a nosotros por un lado y segundo porque el volumen es enorme. Gracias, Roberto. Carlos, ¿cómo se hace periodismo en una región en la cual tienes a un país azotado por las maras, particularmente la mara salvatrucha, que casi que controla zonas enteras del Salvador? Nicaragua, que es una dictadura abierta, en donde hay ya cerca de 400 personas asesinadas, ha habido torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violaciones sexuales, hay 300 jóvenes acusados de terrorismo y la prensa está completamente sitiada. Guatemala, en donde la prensa está capturada por este señor González, el fantasma González, y los pocos periodistas independientes no tienen, si hoy los grandes medios tienen problemas con el modelo de negocio en Nicaragua, los han tenido toda la vida, y pues el Jimmy Morales acaba de no permite la entrada de su investigador, de la persona que lo estaba investigando de la CICIG por actos de corrupción, y ya amenazó a la prensa que estaba haciendo crítica a esas gestiones de no permitir que la CICIG funcionara. Es decir, estás en una región que es un polvorín. ¿Cómo hacer periodismo como el del Faro en esa región? Pues probablemente con no pensando neuronas para decidir hacer periodismo en esa región. Mira, yo creo que Centroamérica ahora está pasando por un momento de quiebre. No sabemos exactamente hacia dónde. Lo has descrito muy bien. Solo faltó describir que en Honduras hay un presidente que se reeligió declarando inconstitucional la Constitución y además cometiendo un fraude. Y que solo está ahí apadrinado por la encargada de negocios de los Estados Unidos. Pero sobre todo está ahí por las mismas razones que Daniel Ortega está en Nicaragua y que Jimmy Morales sigue en Guatemala, porque sectores muy poderosos de estas sociedades lo sostienen. Y lo digo porque cuando hablamos de política, raras veces hablamos de los grandes grupos económicos que sostienen esto. Fíjate, Nicaragua es un gran ejemplo, ¿no? En Nicaragua, el gobierno sandinista, revolucionario, socialista y solidario de Daniel Ortega fue capaz de gobernar y de reelegirse inconstitucionalmente y de eliminar a su oposición y además de coartar la libertad de expresión y de controlar todo el sistema público del país gracias al apoyo de los empresarios nicaragüenses, de los grandes empresarios nicaragüenses. El presidente de la gremial empresarial nicaragüense desfiló por toda América Latina hablándonos de los grandes beneficios del sistema, ¿no? Ahora que han muerto 300 estudiantes, de repente dicen los empresarios, no nos habíamos dado cuenta que esto pasaba en el país, qué bárbaro, tenemos un dictador, ¿no? Y por más que los estudiantes los siguen matando, que están presos, que están siendo torturados en la prisión del Chipote, la oposición, que se conformó en una alianza un poco extraña, ha sido incapaz de convencer al sector privado de que se vaya a un paro, porque el sector privado todavía está calculando el resultado final de esta batalla, ¿no?, para determinar dónde se queda. Ni siquiera han cambiado al presidente de esa gremial empresarial, que pasó 10 años hablando de las maravillas del sistema. En Honduras es exactamente lo mismo, ¿no? Solo que el signo ideológico o la cara con la que se presentan parece antagonista. Uno es un dictador revolucionario de izquierda y el otro es un presidente de derecha, del Partido Nacional Tradicional de Honduras. Es lo mismo. Probablemente para mí como periodista, Catalina, que he pasado 3 meses en Nicaragua y que me tocó cubrir el proceso de reelección de Juan Orlando Hernández, probablemente para mí la única diferencia es que en Honduras, desde los primeros muertos, yo sabía que esos muertos no servían para nada, en el sentido de que ya sabíamos cuál iba a ser el resultado. Eran unas muertes de gratis, por decirlo así. En cambio, en Nicaragua, las primeras protestas parecieron muy esperanzadoras.
porque eran unas protestas emanadas del seno de una comunidad estudiantil que no tenían agenda política detrás, que no tenían otros intereses más que la pura expresión de su indignación, a lo cual se respondió con más muertes y más muertes. Pero parecía un movimiento tan, en ese sentido, tan noble y tan alegre, que parecía muy esperanzador. Hasta hoy están en el mismo lugar, ¿no? Entre otras cosas, es decir, gracias a las poco afortunadas gestiones de la Organización de Estados Americanos, que yo creo que es una entidad que debería revisar para qué diablos sirve eso, ¿no? Porque hasta hoy ha demostrado que para muy poco, cuando de verdad es necesario, ¿no? En Centroamérica habíamos estado avanzando en todo este periodo de posguerra de los años 80, en este periodo de promesas democráticas, fuimos también avanzando en los últimos años. Digamos que eso había evolucionado en encontrar mecanismos de rendición de cuentas y de mayor transparencia, a veces surgidos por las necesidades inmediatas del país, como fue el caso de Guatemala, la necesidad de atraer a la CICIG, que fue un limpiador absoluto de un sistema que estaba podrido hasta sus raíces. En Honduras quisieron llegar a una solución similar con la MAXI, ¿no? Que es la misión de la OEA en vez de la ONU. Ahora vamos en sentido contrario. La MAXI terminó descabezada, está tratando de hacer sus esfuerzos junto con la Fiscalía hondureña, un pasito para adelante, otros para atrás. Han abierto ahora juicios contra diputados, son los diputados del Partido Nacional. En Guatemala, cuando la CICIG empieza a tocar ya otros intereses que ya no son solo el ministro y el viceministro, que también implican esos intereses económicos, hay que descabezar a la CICIG. Y ese es el proceso por el que estamos pasando. En Centroamérica hay un retroceso claro. Yo creo que este proceso de rompimiento va por ahí, y con la cada vez menor influencia de unos Estados Unidos que ya no tienen credibilidad en la región. Es muy difícil que vos le creas a un país que te ha llamado shithole, que está separando a los niños de sus papás en la frontera, que el otro año nos va a enviar solo El Salvador 250,000 familias de regreso, que les cortó el TPS, ¿no? Y encima de eso todavía quieren venir a decirnos cómo se deben hacer las cosas. La influencia y la autoridad de los Estados Unidos en la región ha disminuido enormemente. La corrupción y el crimen organizado son en definitiva grandes amenazas para el ejercicio del periodismo. He de decir que hace 5 años me hubiera sorprendido yo mismo diciéndolo, pero hoy El Salvador es de esos 4 países que has nombrado, curiosamente el más estable, ¿no? Y curiosamente hoy el más seguro para hacer periodismo de esos 4 países. La persecución a la prensa en Nicaragua ha obtenido mucho menor atención de la que merece, porque están en una situación de urgencia. En Guatemala está pasando sobre todo en las provincias, y en Honduras es prácticamente imposible hacer periodismo en las provincias sin que eso no signifique tu muerte. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Es decir, la Organización de Estados Americanos, prácticamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, a través de su relator de libertad de expresión, han propuesto unos estándares. Sí. Tú que lo vives en el terreno. Pues es que vamos a regresar un poco a la conversación anterior, porque es relevante por esto, justamente, Catalina. Cuando la institucionalidad y la democracia no te rinden beneficios, eso pasa a un segundo plano. Todas estas cartas de buenas intenciones, los acuerdos internacionales, las convenciones firmadas en Naciones Unidas, poca importancia tiene cuando empiezan a ser irrespetadas incluso con los grandes poderes del mundo, ¿no? Si los grandes poderes no hacen caso a las convenciones y a los tratados internacionales de Naciones Unidas, si a nosotros no nos han servido, y hablo nosotros como pueblos, para mejorar nuestra calidad de vida, si esta prensa independiente y relevante tampoco ha servido para transformar las instituciones de nuestras sociedades y por ende darnos una mejor vida, entonces nada de eso tiene sentido. Ahora, y te lo ejemplifico con una última cosa. El Salvador. Desde los acuerdos de paz firmados en 1992, vivimos en un sistema político absolutamente bipolar. La extrema derecha
el partido fundado por el líder de los escuadrones de la muerte y paramilitares, Arena, ¿no?, compitiendo contra la extrema izquierda, ¿no?, el partido emanado de las fuerzas guerrilleras que hicieron la guerra en El Salvador. Toda nuestra vida democrática ha estado en manos de estos dos partidos, hasta hoy. Hasta hoy. El otro año vamos a enfrentar una elección donde por primera vez el candidato que va arriba en las encuestas no pertenece a ninguno de estos dos partidos. Y tampoco pertenece en realidad a ningún partido. Es un candidato nuevo que ha fundado un movimiento, se ha inscrito en un partido X para poder competir. Y este es el que va hoy arriba en las encuestas. ¿Qué promete este candidato? Promete no ser como ellos, eso es todo lo que promete. Que no es poco. Que no es poco, ¿no? Es decir, este momento de rompimiento es porque nuestros sistemas políticos no rindieron los frutos que nos prometieron. Y en el fondo, esto es lo que te explica por qué la Plaza de Guatemala ya no estaba llena antier, después del anuncio del presidente de Guatemala. Esto es lo que te indica por qué mucha de la gente que empezó la revuelta en Nicaragua hoy está exiliada en Costa Rica y en Panamá. Ya no hay espacio para ellos en su propio país. Y esto es lo que te explica por qué en Honduras fueron capaces de orquestar un fraude electoral obsceno y salirse con la suya. O sea, que uno podría decir que, a diferencia de lo que hemos pensado muchos abogados, y es que la esperanza estaba en el derecho, en la evolución del derecho, en más y mejores garantías jurídicas, en más estándares internacionales. La esperanza realmente está en la política. O sea, lo que hay es que no, es que tú tenés razón, Catalina. El problema es que la política ensució también la justicia. Si para poder aplicar esas leyes y ese sistema de derecho del que tú hablas, esa utopía, hay que limpiar el sistema judicial de jueces corruptos, ¿no? Pero todo vuelve a la política, porque son los presidentes los que capturan a los jueces, que castigan a los periodistas. En el fondo, lo que nos hemos olvidado es de trabajar en la política. Claro, yo por eso, si en el fondo preguntas cuál es el desafío de la prensa, yo creo que más que la subsistencia del modelo de negocios, que lo veo aparte del ejercicio periodístico, el gran desafío del ejercicio periodístico hoy en día en todo el mundo es seguir siendo relevante, es la relevancia, ¿no? Ese para mí es el gran desafío. Gracias, Carlos. Carlos, en este momento en Argentina hay un escándalo que ha sido comparado con los grandes escándalos de Brasil, con el Lavallato, etc. Sí. Es el escándalo de los cuadernos. Sí. El escándalo lo destapa La Nación. Sí. Después de muchos meses de investigación, hasta donde tengo entendido, primero se lo entrega al Poder Judicial y luego lo destapa. Y ese escándalo tiene tambaleando a mucha gente que estuvo en el régimen anterior. Pero un sector muy importante de la población argentina sostiene que realmente lo que aquí hay es un ataque político y particularmente un ataque de los medios, como lo sostuvieron también en el caso de Lavallato en contra de O Globo y de otros medios. Que realmente aquí lo que hay es una cruzada de los medios de derecha en contra de los gobiernos progresistas de la región. ¿Cómo se defiende un representante de los medios de derecha oligárquicos? No tengo defensa, tiene razón la gente. No, a ver, es interesante, es un tema apasionante y tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando. Yo no sé si todo el mundo está al tanto del afer de los cuadernos, pero se trata de un señor, Centeno, un chofer, que durante 10 años acompañaba a un funcionario muy importante, al segundo del Ministerio de Planificación Federal, que era el ministerio que tenía a cargo las obras públicas, y había un esquema de corrupción que consistía a la empresa que recibía la obra pública, le cobraban una coima. Había mucha obra pública, mucha coima. Y mucho auto dando vuelta recogiendo las coimas. Porque claro, te debito de tu cuenta una coima, no. Entonces había que hacerlo personalmente. Y el gobierno kirchnerista en eso era muy eficiente. Tenía buenos choferes, buenos autos y buenas empresas que pagaban esas coimas. Entonces el chofer iba y durante 10 años, ¿qué hacía el tipo? Se bajaba el funcionario a cobrar y todo el tipo decía:
Martes 14 de septiembre. Estamos en Libertador General San Martín al 520. Bajó a recibir la plata de la empresa Magoya. Dice, va a traer acá $200.000. ¿Cómo sabía el chofer Centeno que eran $200.000? Pues tuvo 10 años juntando plata el tipo este. Ya sabía perfectamente lo que pesaban los bolsos, cuánto cabían los bolsos, cuánto cabían las valijas. Decía, hoy traen 1.200.000, ya que era un bolso más grande. Bueno, y anotó todo y ahí quedó. Él formaba parte del esquema, Centeno, el héroe de la historia, formaba parte del esquema. Tiene varios departamentos, varios autos. Bueno, pero el tipo dijo, no sé, un día me va a servir, probablemente para resguardarlo, si querían echarlo, que yo decía, mira que tengo el cuaderno. Los cuadernos Gloria, no sé si los Gloria circulan por otros lugares de América Latina. Bueno, ya no circulan cuadernos en ningún lado, ¿no? Bueno, es un viejazo lo mío. Pero bueno, este señor usaba el bolígrafo y los cuadernos Gloria. Muy bien, un día termina el gobierno de los Kirchner, termina su trabajo, a él lo destinan a un municipio y la ex esposa de él, despechada porque él la había dejado, va un día y se presenta a la justicia y dice, mi ex marido, Centeno, me pegaba, dice ella, me pegaba. Y además tiene unos cuadernos ahí que anotaba todo. Ahí quedó la historia, Un día, cuando se entera Centeno que la mujer había ido a hablar, dijo, van a venir por mí. ¿Qué hizo? Agarró los cuadernos, que eran exactamente 8 cuadernos, agarró los 8 Gloria y dijo, esto tengo que dejarlo a resguardo. Y se lo dio a un viejo amigo, un ex policía. Tampoco íntimo amigo de toda la vida. No, era un tipo de policía, un tipo confiable. Dice, le dio una caja con los cuadernos y dice, guardame esto, por favor. Y el tipo dice, ¿qué es esto? No, lo que pasa es que yo te voy a contar. Dice, porque acá nadie deja una caja, puede ser una bomba, ¿no? ¿Qué hay adentro? ¿Hay una bomba, una mujer? ¿Qué hay? No, dice, no, ahí están estos cuadernos y le explica qué era. Y entonces el policía, el ex policía, jubilado, recibe eso y dice, bueno, ok, déjamelos acá. Y cuando está ahí dice, esto es oro en polvo. Y entonces dice, antikirchnerista, el ex policía, Bacigalupo, antikirchnerista, dice, esto es oro en polvo, acá es un tesoro. Y dice, ¿qué hago con esto? Sin decirle nada al dueño de los cuadernos, al escribidor, sin decirle nada, dice, yo conozco, es increíble cómo se escribe la historia, al lado mío vive un periodista, Diego Cabot. Es vecino, viven pegados. Y él había comprado, hace unos años, había comprado un libro de Diego Cabot, una investigación precisamente del esquema de corrupción del ministerio de Julio De Vido, que se llamaba precisamente el libro Hablen con Julio. Había escrito ese libro y Bacigalupo, el ex policía, al saber que era vecino del autor del libro, fue y le dijo, ¿me lo firmás, por favor? Entonces le firmó el libro y quedaron así amigos. Entonces pasaban y decían, hola, adiós Bacigalupo, adiós Cabot. Así. Cuando recibe los cuadernos, dice, ¿qué hago con esto? Diego Cabot. Diego recibe esos cuadernos, empieza a mirarlo y no puede creerlo. No puede creer que le hayan dado ese tesoro sin pagar nada. Entonces empieza a verlos y dice, esto es increíble, es un material impresionante. Habla con 2 o 3 personas del diario y le dice, yo tengo un problema. Hoy ya se sabe, la mayor primicia, no de la nación en su historia, probablemente la mayor primicia periodística de la Argentina en toda su historia. Y dice, y no puedo publicar nada. No puedo publicar nada porque esto lo escribió Centeno, que no sabe que yo los tengo y que va a negarlo además. Y entonces consulta a 2 o 3 personas en el diario y las 2 o 3 personas coinciden en decirle, mira, tu único camino es que judicialices los cuadernos. Decirle, yo recibí esto, un señor vino a mi casa, me entregó esto, yo lo conozco, dice que es esto, justicia investigue. Y él hace una cosa que es, vos lo mencionaste recién cuando lo comentabas, hace una cosa que es para la historia del periodismo también. Tipo, renuncia a la primicia. Dice, señores, él investigó, chequearon durante varios meses
Agarró 2 chicos del máster que vos mencionaste también, del máster de La Nación y la Ditela, ayúdenme, hicieron una investigación, porque ahí estaba todo, patentes de auto, fechas, direcciones, personas, entonces chequeó todo. Tal persona estaba ahí, sí, esta patente corresponde, sí, ese edificio de tal empresa, sí, todo. Incluso se reunió a los bares donde iban a veces pagaban las coimas, citaba a los empresarios al mismo bar. Y decía, ¿qué hizo usted el 14 de agosto del 2008 en este bar? No, yo nada, no me acuerdo. Sí, acá se reunió con un empresario, con un funcionario del gobierno. Ah, tenés razón, me había olvidado. Chequeó todo, se reunió con todos, pero ya el corpus de investigación que tenía, él no podía publicar nada. No estaba autorizado a publicar nada. Entonces se presentan a la justicia y se investiguen. Ahora, ¿el riesgo qué era? Había 2 riesgos. Darlo a la justicia argentina es como tirarlo al océano Atlántico, más o menos. Es decir, desaparece antes en la justicia argentina que en el océano Atlántico, digamos, ¿no? Ese era un riesgo. Y el otro riesgo, también muy posible, es que se filtrara y, por ejemplo, aparecía en Clarín. Bueno, Por ejemplo, claro. Que vendieran esa información a otro medio. Se cobra carísimo esa información en el mercado. Bueno, tuvo suerte porque cayó en un juzgado donde el juez y el fiscal querían investigar, son independientes, y se lanzó, bueno, la justicia hizo su propia investigación. El día que saltan, pero interesante, La Nación no tuvo la primicia, se publicó igual en todos los diarios. La Nación no tuvo la primicia. El primer día que se manda la redada de detención de los empresarios y funcionarios, nos enteramos todos al mismo tiempo. Si La Nación, entre comillas, perdió una primicia y ganó, perdón, un lugar en la historia. No tuvimos la primicia, pero obviamente pues todo el mundo supo que fue una investigación del diario. Entonces, y ya contestando, termino, perdón que me extendí un poquito, o un muchito, pero la pregunta que vos hacías sobre la acusación. Los cuadernos, lo que difundió el diario, esta es la historia íntima de los cuadernos. Acá no hay grandes factores extraños, conspiraciones. Acá es un tipo que que recibe un cuaderno y se lo da al periodista que conoce que vive al lado. Y los cuadernos, además, no tienen ninguna importancia. Fueron célebres los Gloria, tuvieron 15 días de celebridad. ¿Por qué? Porque llamados los empresarios, llamados los funcionarios, ya todos admitieron, sí, pagamos coimas. Y varios funcionarios, sí, les pedíamos coimas y recibíamos la coima. Ya el cuaderno pasó a un segundo plano. El diario, un diario de izquierda kirchnerista, Página 12, durante los primeros días publicaba, porque los cuadernos pasaron a un segundo plano, decía, y lo que presentó Diego a la justicia, porque hubo que entregar los cuadernos, porque en un momento Centeno, el chofer, le dijo a Bacigalupo, a su amigo ex policía, le dijo, devolveme los cuadernos. Y entonces Bacigalupo le dijo a Diego Cabo, devolveme los cuadernos. Y Diego empezó a le sacaba fotos de arriba, de abajo, de los costados, los escaneó, estaba todo. Pero tenía que presentar a la justicia algo, entonces fotocopió todo y lo que entregó a la justicia son las fotocopias. Entonces cuando quisieron atacar la investigación dijeron son fotocopias. Los cuadernos no existen. Página 12 decía, el caso de las fotocopias, decía, con mucha malicia. No decía todo el mundo, era el afer de los cuadernos, el caso de los cuadernos, el cuaderno de las coimas. Ellos decían el caso de las fotocopias. Eso pasó a un segundo plano porque los empresarios, amparándose en la normativa de la delación premiada, declararon sí, hemos pagado. Y ya van varios funcionarios que admiten que ellos cobraban. ¿Cómo contesta la prensa la acusación que está destinada a desprestigiarla? Desprestigiarla para que cualquier cosa pueda ser creída. A desprestigiar a la prensa para que una cadena de WhatsApp pueda tener la misma credibilidad que un reportaje en La Nación. ¿Cómo le contesta? Bueno, a ver. A ese sector de la población que dice, esto es un ataque político. Si a mí, vuelvo a lo de antes, Pinochet, Videla, Daniel Ortega, Maduro o Fidel Castro me acusan, es un galardón, ¿no? Es un galardón, es un activo.
Que el kirchnerismo diga eso es un activo, es típico de los gobiernos populistas. Que el general Trump se las vea con todo el tiempo contra el New York Times, contra el Washington Post, es un activo de ellos. Además, creo que han incrementado el número de suscripciones, ¿no es cierto? Les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien. Cuando terminen con... Sí. Un homenaje a Trump. Pero como dijiste que uno podía intervenir en cualquier momento, yo quiero decir que tu pregunta solo se puede contestar con la narración del episodio. A la pregunta, ¿cómo contesta usted que los medios de derecha están haciendo esto para desprestigiar al gobierno y es un acto político? La respuesta es: nosotros estamos haciendo buen periodismo y lo hacemos así. No hay otra explicación. No hay ningún discurso que pueda explicar eso. Solo la actuación. ¿Cuál es la actuación? Se habló de la verdad, se llevó la verdad a la justicia, se sacrificaron vanidades periodísticas, inclusive económicas, en favor de la verdad, y eso es lo que hace un medio serio. Luego la respuesta es esa narración y no un discurso. Claro, tuvo 3 meses de investigación. Lo has dicho muy bien, te digo, debería haberte pasado el micrófono, digamos. Pero lo has dicho muy bien, es exactamente así, es exactamente así. Pero digamos, sí. Cuando la próxima pregunta mía, se la roba. Con una condición, que te pongas la corbata. Pero sí, digamos, no solo la acusación contra los medios de derecha, sino la acusación contra los medios porque son de izquierda o porque son terroristas. Es decir, Martinelli hacía lo mismo con la prensa y Martinelli era de derecha. Los medios no podemos caer en la ideologización de la discusión sobre el periodismo. ¿Y cómo no caen? Haciendo el trabajo bien. Haciendo el trabajo bien. Digamos, en Estados Unidos los medios ciertos medios están siendo privilegiados, entre comillas, por ser objeto de ataques del gobierno. Y la única defensa es hacer cada vez mejor su oficio. No hay otra. Ahora, que a veces se le siente cierta rabia, claro, uno es humano, pero no hay otra. Usted dice que yo miento, pues yo no miento. Mire que no miento, y el compromiso con la verdad y con la seriedad del oficio es la única respuesta, porque uno cae muy fácilmente en la discusión ideológica sobre el oficio y siempre pierde uno. Ahora, aquí haría falta Mónica, porque Mónica González tiene un centro de investigación sobre periodismo. No solo hace investigaciones periodísticas muy importantes como las que hablábamos antes, el escándalo de la pederastia en Chile por parte de los religiosos. Mónica trabajó en y en Chile ha sido un gran escándalo, sino que además tiene un centro que trabaja sobre cómo hacer buen periodismo. Eso también algunas Fundamedios en Ecuador, o de alguna manera la FLIP y la García Márquez en Colombia. Perdón, Catalina, por el anuncio gratis, y Mónica González es además la defensora del lector del Faro. Ah, muy bien, es que por eso dije que el Faro era el periódico más... Bien. Sí. Bueno, quiero decir, los medios también necesitan vigilancia, no solo las audiencias, porque las audiencias a veces premian lo que quieren premiar y no el buen periodismo, y por eso es tan importante que existan esos centros con los cuales puedan discutir los periodistas y los grandes medios y hacer autocrítica. Tenemos 15 minutos, no sé si Catalina, hacemos una ronda. Solo quiero agregar, para que el anuncio no solo sea de gratis, sino que contribuya en algo a la discusión. Sí. Decidimos nosotros traer la figura del defensor del lector, que no existía en Centroamérica, y que es contraria a las tendencias. Por ejemplo, en Estados Unidos los defensores del lector es una figura que se va cerrando en todos lados. Nosotros decidimos abrirla porque nos parece exactamente una manera de responder esas preguntas. ¿El lector tiene derecho a dudar de tu información? Sí, tiene quien lo defienda. Y es una persona que se debe a los lectores y no al periódico. Que de hecho su salario, pues, proviene de donaciones de los lectores, no de los fondos del periódico. Y es una manera para nosotros de responder a las legítimas sospechas, sobre todo en estos tiempos, de los lectores sobre la veracidad de la información que le vas dando. Y por otro lado, que sirva también para formar lectores, que a través de sus columnas o su comunicación con los lectores, la defensora les ayude a entender cómo descubrir veracidad o falsedad en las noticias. Bueno, pues un aplauso para todos y gracias.